Buen día, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trabajaremos el tema de reducción al primer cuadrante, pero en este caso usando nuestro libro texto. Muy bien, joven, empecemos con el nivel 1, pares. Dice, resuelve el siguiente crucigrama y descubre el nombre del matemático. ¿Correcto? Muy bien. Dice, 1. Hipotenusa entre el cateto opuesto, eso es la cosecante. La cosecante siempre va a ser la hipotenusa entre el cateto opuesto. Acá sería la cosecante. Dos. Ángulo en posición normal cuyo lado final coincide con un semieje de plano cartesiano. Eso se llama ángulo cuadrantal. Tres. Tipo de ángulo cuya medida es menor de 90 grados y mayor a 0 grados. Agudo. 4. Ángulos trigonométricos que poseen el mismo vértice, el mismo lado inicial y final. Eso se llama ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Cinco. Lado de mayor longitud de un triángulo rectángulo. Eso es hipotenusa. Hipotenusa. Valor de y, donde me dan esa expresión. Mira, acá lo voy a resolver. ¿De acuerdo? Eso que va a ser igual, jóvenes. En este caso, h va a ser igual a... Miren bien esto. Esto estamos hablando del tercer cuadrante. Acá tengo menos y. Acá sería el seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces me quedaría menos seno de 30 grados. Menos seno de 30 grados. ¿Correcto? Más y por. Estamos en el segundo cuadrante. El seno es positivo en el segundo cuadrante. Sería seno de 30. Seno de 30 grados, ¿correcto? Menos por menos es más. Entonces sería y por un medio. Más y por un medio. Entonces sería, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a y. Sería y medio. Más y medio sería 2y sobre 2, que va a ser igual a y. Entonces esto sería y. Entonces, ¿cómo se llama ese matemático? Cauchy. Muy bien. Pasemos al número 4. ¿De acuerdo? Calcula tangente de 3540. Entonces la tangente de 3540 grados, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Esto a qué va a ser igual? Sería 3540 entre 360. 9 por 0 es 0, 54 llevo 5, 27 más 5, 32. Sería 300 grados, sería la tangente de 300 grados. Estamos hablando del cuarto cuadrante. La tangente es negativa. Entonces en este caso sería menos, sería 360 menos 60, sería tangente de 60 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué va a ser igual? No olvides que si para que tú quieras encontrar cuánto vale el valor de ese ángulo, si a esto le ponemos 60 grados y acá 30 grados, quiere decir que sus lados van a ser, en este caso sería 2 es la hipotenusa, este es 2, esto es 1 y esto es raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale tangente de 60 grados? Raíz de 3 entre 1, que sería raíz de 3. Entonces esto va a ser igual a menos raíz de 3. Muy bien, pasemos al problema número 6. Recuerden que en este caso el ángulo es negativo. ¿Qué pasa cuando el ángulo es negativo? El menos sale fuera de la función.
menos tangente de 300 grados. Entonces, si lo reducimos al primer cuadrante, ¿esto a qué va a ser igual? Menos. ¿Cuánto vale tangente de 300 grados? Como estamos hablando del cuarto cuadrante, la tangente es negativa, sería menos tangente de 360 menos 60. Entonces sería tangente de 60 grados. Y como ambos son menos, se hace positivo. Entonces esto va a ser igual a la tangente de 60 grados. ¿Pero esto cuánto vale? Raíz de 3. Muy bien, pasemos al problema número 8. Me dan que el ángulo alfa es un ángulo agudo, ¿correcto? Si alfa es agudo. Entonces, si es agudo, entonces quiere decir que este ángulo mide menor que 90 grados. Entonces, aplicando lo anterior, ¿qué decíamos, muchachos? 3 más. ¿Quién sería el seno de menos alfa? Sería menos seno de alfa. Ven ustedes que sale con el negativo. Menos. Ahora, esto estamos hablando del tercer cuadrante. El coseno es negativo. Entonces ahí me va a salir negativo. Pero, ojo, pero es 270 grados. Entonces cambia por... Si es coseno sería seno. Seno de alfa. Recuerden que cuando es 90 o 270 cambia por la corrazón. Esto va a ser igual a 90 más alfa, segundo cuadrante. El coseno es negativo. Venga, menos, pero como es coseno sería seno de alfa. Más 5. ¿Cuánto es seno de 180 menos alfa? Hablamos del segundo cuadrante, el seno es positivo. Entonces acá me quedaría seno de alfa. Muy bien. Vamos a reducir, jóvenes. ¿Esto a qué va a ser igual? Sería menos, sería 3 menos seno de alfa. Miren así, 3 menos seno de alfa más seno de alfa es igual a, acá sería 5 seno de alfa. Menos de acá sería 4 seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto, jóvenes, se cancela. Entonces, 3 es igual a 4 seno de alfa. Quiere decir que 3 cuartos es igual al seno de alfa. Entonces, en este caso voy a hacer un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Miren, hago mi triángulo rectángulo. Esto es 90 grados, esto es el ángulo alfa. Entonces me dice que es 3 cuartos, ojo, 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces, ¿cuánto valdría esta parte de aquí? 16 menos 9 es 7. Entonces esto valdría raíz de 7. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, me pide la tangente de alfa. Entonces, ¿cuánto sería la tangente de alfa? Eso va a ser igual 3 entre raíz de 7. Que va a ser igual a 3 raíz de 7 sobre 7. Muy bien, jóvenes, pasemos al problema número 10. Dice, si tiene un triángulo ABC, voy a dibujar un triángulo ABC. El ángulo B es 70 y el ángulo C es 50. Entonces, este es un triángulo ABC. A, B y C. El ángulo B es 70 grados, el ángulo ABC es 70, BCA es 50 grados. Entonces, si lo trabajamos
por geometría, el ángulo exterior de A es el ángulo, este ángulo debe ser igual a la suma de estos ángulos interiores no adyacentes. Entonces esto valdría 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me pide en el problema? Me está pidiendo hallar el seno del ángulo exterior de A, que sería seno de 120. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Estamos en el segundo cuadrante, el seno es positivo. 180 menos 60. Ojo, entonces sería seno de 60. ¿Y cuánto vale seno de 60 grados, jóvenes? ¿A qué es igual seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Es raíz de 3 sobre 2. Muy bien, pasemos al problema número 12. Relaciona según corresponda. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este caso, jóvenes, tenemos tangente de 120. ¿A qué es igual tangente de 120 grados? Es igual a la tangente de 180 menos 60. Como estamos en el segundo cuadrante, la tangente es negativa. Será menos tangente de 60. ¿Pero cuánto es tangente de 60? Eso es raíz de 3. Entonces unimos con esto, con lo que está acá. Unimos estos dos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo tengo seno de 315 grados, eso sería seno de 360 menos 45 grados. Como estamos en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, menos seno de 45. Y eso es raíz de 2 sobre 2. Entonces quiere decir, el otro valdría, sería con la acá. ¿Se dan cuenta? Y tengo la secante de 150 grados. Eso es la secante de 180 menos 30. Y esto debe ser, como estamos en el segundo cuadrante, la secante es negativa, menos secante de 30. ¿Y cuánto vale secante de 30? Valdría 2 raíz de 3 sobre 3. Esto ya está racionalizado, ¿correcto? Entonces sería justamente estos dos. 14. Hallaré es igual raíz de 2 más. Este es la secante de 180 grados más 45 grados. Estamos hablando del tercer cuadrante. En ese caso, la secante en el tercer cuadrante va a ser negativa. Quiere decir que esto va a ser la raíz de 2 más menos, esto sería menos secante de 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es raíz de 2 menos. Ahora, ¿cuánto vale la secante de 45 grados? Esto aquí es igual. Eso sería la raíz de 2. Entonces, esto va a ser igual a 0. Muy bien. Pasemos al problema número 16. Verán que el ángulo es agudo, porque está entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Como la tangente de este ángulo de 180 más alfa, estamos hablando del tercer cuadrante, la tangente es positiva. Entonces, tangente de alfa va a ser igual a 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a encontrar el valor de A. Entonces, A es igual a 5 raíz de 2. 90 más alfa, hablamos del segundo cuadrante. Segundo cuadrante. El seno en el segundo cuadrante es positivo. Pero como es 90, sería coseno de alfa. Menos la cosecante. La cosecante en el segundo cuadrante también es positivo. Entonces sería 1000. Pero como es 90, la cosecante se cambia por la secante. Secante de alfa sería. Menos secante de A.
Ahora, pero como yo tengo que la tangente de alfa es 7, entonces hacemos acá un triángulo rectángulo, mira así, recto acá. Este es alfa, es 7 sobre 1. Entonces sería 49 más 1, 50. Entonces esto valdría 5 raíz de 2. Aplicando Pitágoras, vamos a encontrar que esto vale 5 raíz de 2. Entonces, dice lo siguiente. Escuchen bien esto. Igual 5 raíz de 2. ¿A qué es igual el coseno de alfa? El coseno de alfa va a ser igual, es 1 entre 5 raíz de 2. Sería 1 sobre 5 raíz de 2. Menos, ¿quién es la secante de alfa? La secante de alfa sería 5 raíz de 2 sobre 1. ¿Correcto? Sería 5 raíz de 2 sobre 1. Entonces, muchachos, tendríamos lo siguiente. Esto lo voy a simplificar. Esto se simplifica. Y me va a quedar 1. Esto va a ser igual a 1 menos 5 raíz de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 18. 5pi menos x, 10pi más x y 7pi medios. ¿Correcto? Entonces, a ver. Repasando un poco esto, sería 5pi menos x entre 2pi. Recuerden que 2pi es 360 grados, es mayor de una vuelta. Entonces acá saco 2, sería 4pi. Lo restamos, me queda pi menos x. Quiere decir que este t va a ser igual al coseno de pi menos x por 10pi más x entre 2pi sería 5. 5 por 2, 10. 10pi. Lo restamos, me queda 0. Acá sería solamente x. Sería la tangente de x, joven. Por la tangente de 7pi medios. 7pi medios menos x entre 2pi. Entonces, acá, a ver. Miren esto, ¿eh? Esto sería 1. 1 por 2pi es 2pi. Si yo resto esto menos acá, ¿cuánto valdría esta diferencia? Sería 3pi medios menos x. Entonces sería la tangente de 3pi medios menos x. Correcto. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es segundo cuadrante. El coseno es negativo, o sea, menos coseno de x por la tangente de x, por la tangente de x, por el coseno de esto es 270. Hablamos del tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Porque es menos x. La tangente ahí va a ser positiva, pero como es 270, sería la cotangente de x. Muy bien. Aplicando razones trigonométricas complementarias, decimos que este producto va a ser igual a 1. Por lo tanto, me está quedando igual menos coseno de x. ¿De acuerdo? Pasemos al problema número 20. Me están diciendo, ojo, se tiene un triángulo ABC recto en B. Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo recto en B. Entonces, en este caso, voy a hacer un triángulo de esta manera, jóvenes. ¿De acuerdo? Es un triángulo rectángulo. Entonces, sería A, B y C. Acá es 90 grados. 90 grados. ¿De acuerdo? El ángulo BCA 45. Este ángulo vale 45 grados. Es decir, va a ser un triángulo rectángulo isósceles. Es decir, este lado va a ser igual también a este lado. ¿Correcto? Porque el de acá también vale 45 grados. ¿De acuerdo?
Muy bien, dice se traza AD, la cual corta a CB en N. Trazo AD. Entonces vamos a trazar AD. Trazamos AD. Este es AD, la cual corta en el punto N. ¿De acuerdo? Tal que CN es el doble de NB. Miren, quiere decir que si yo, por ejemplo, a NB lo colocamos A, esto va a ser 2 veces A. Entonces, ¿cuánto vale BC? BC sería 3A. Si BC vale 3A, AB también vale 3A. Porque son catetos iguales. ¿De acuerdo? Me pide, calcula la cotangente del ángulo DNB. O sea, ¿cuánto vale la cotangente de este ángulo? Si a este ángulo yo le pongo, por ejemplo, alfa, ¿de acuerdo? Me pide la cotangente de alfa. ¿De acuerdo? Esa es la cotangente de alfa. Pero, ¿quién es la cotangente de alfa? Escuchen esto, ¿eh? Voy a suponer que esto sea un ángulo, no sé, vamos a ponerle beta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero encontrar la cotangente de alfa, ojo, la cotangente de alfa, esto va a ser igual. ¿A qué es igual el alfa? Es beta más 90 o 90 más beta. Es decir, va a ser igual a la cotangente de 90 grados más beta. ¿De acuerdo? Ahora, pero mira lo siguiente, ¿eh? Estamos hablando de qué cuadrante, del segundo cuadrante, porque es 90 más beta, segundo cuadrante. La cotangente va a ser negativa, menos. Pero como es 90, la cotangente cambia por la tangente. Entonces diría la tangente de beta. Entonces, si nos referimos a este triángulo, ¿quién sería la tangente de beta? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, por eso sería menos A sobre 3A. ¿De acuerdo? A sobre 3A. Entonces, lo puedo simplificar en la A. Se van el A con el A. Entonces me va a quedar, esto va a ser igual a menos 1/3. Muy bien, jóvenes, con estos problemas estamos llegando a la parte final del tema de reducción al primer cuadrante. Jóvenes, muchas gracias por su atención.